Silva, por favor, pasar a consultorio 321, Juan Esteban Silva. Hola, necesito que me atiendan urgentemente. No, lo siento, realmente no tenemos capacidad de hospital, está totalmente lleno. Esta escena refleja una realidad hospitalaria, como siempre, camillas llenas, hospitales llenos y siempre largas horas de espera. Por eso decidimos tomar la base de datos del Hospital Marie Curie y con ello reflejar y analizar cuál es la causa de las largas estadías de los pacientes y cómo podríamos mejorarla y prevenir esto. Después de haber revisado el contexto, iniciamos con nuestra base de datos, la cual cuenta con más de 100.000 datos, cuenta con 28 variables clínicas y operativas. Cada registro nos representa un paciente, el cual nos cuenta su historia clínica, sus resultados de laboratorio y su duración hospitalaria. Algo que nos pareció importante es que nuestra base de datos no cuenta con datos nulos, entonces podemos trabajar con el 100% de esos datos y ser totalmente confiable. Claro, como es de esperarse en una base de datos hospitalaria, contamos con varios datos atípicos, los cuales los trabajamos con diferentes rangos. Al analizar las distribuciones, observamos que la mayoría de pacientes cuentan con estadías bastante cortas. A pesar de eso, unos pocos tienen estadías bastante prolongadas y eso implica que el hospital tenga que gastar bastantes recursos. Esa cola hacia la derecha nos muestra los pocos pacientes que tienen estadías bastante largas. Esto nos dio un gran indicio para hacer nuestro análisis completo. En la gráfica se puede observar la cantidad de días de permanencia en el hospital y la cantidad de personas que se encuentran según los días. Puede analizar que en su mayoría se quedan muy pocos días o no se quedan ningún día y unos pocos se quedan bastante tiempo, más de 15 días. Aquí estamos viendo dos aspectos claves de la dispersión y variabilidad en los datos. Comparamos la media y la mediana de la duración de la hospitalización. Como pueden ver, la media tiene una ligera diferencia con la mediana, lo que indica que aunque la mayoría de los pacientes tienen estancias cortas, existen algunos casos extremos que están alargando la duración de la hospitalización. Exactamente, y esta variabilidad solo es más evidente cuando pasamos a la interpretación clínica. Los outliers en estos casos son los datos muy extremos, son los que en realidad requieren más recursos del hospital. No se trata solo de un error en los datos, ya que estos pacientes son los que en su mayoría enfrentan condiciones graves o múltiples reingresos, lo que les da una larga estancia. Adicional, hay que tener en cuenta que se tomaron rangos para que las variables tomaran datos naturales y posibles clínicamente. Esto es esencial porque como científicos de datos tenemos que identificar estas soluciones desde un inicio, para así poder dar una solución eficientemente y prever tener que dar soluciones especializadas. Así que la variabilidad natural que vemos entre los pacientes no es solo un aspecto estadístico, tiene implicaciones directas sobre el flujo de trabajo hospitalario y las decisiones operativas. Aquí vamos a encontrar una distribución de diversas categorías que podrían tener un impacto directo en la duración de la hospitalización. Aquí estamos evaluando cómo factores como el género, la edad, el diagnóstico médico y las comorbilidades influyen en las estancias hospitalarias. Por ejemplo, el género puede mostrar ciertas tendencias en las estancias. Las mujeres presentan mayor cantidad de ingresos que los hombres, debido a factores diferentes como el embarazo. Sin embargo, esto se debe corroborar en el análisis completo. La edad también juega un rol muy importante. Pacientes mayores de 65 años, como muestran en el gráfico, tienden a requerir más tiempo hospitalario debido a múltiples enfermedades o el hecho de que sus cuerpos responden más lentamente a ciertos tratamientos. En especial, enfermedades como diabetes o enfermedades cardiovasculares es uno de los mayores indicadores de hospitalizaciones largas. A medida que se presentan estas condiciones crónicas, la duración de su estancia tiende a ser mayor. Además, al analizar las predicciones que podemos obtener de estos factores categóricos, podemos segmentar a los pacientes en los grupos que probablemente necesitan más atención o un seguimiento más cercano. Y así en este punto podemos explorar cómo se relacionan las variables clínicas entre sí. Aplicamos tres tipos de correlaciones: Pearson, Sperma y Kendall, para verificar la estabilidad de las asociaciones.
Esto nos permite confirmar que los datos reflejan relaciones médicas reales y no artefactos estadísticos, es decir, el comportamiento del paciente tiene consistencias dentro del conjunto clínico. Sin embargo, sí se destacan algunas asociaciones clínicas coherentes como la de hematocrito y neutrófilos. Ambas variables están ligadas a la respuesta inmune del estado sanguíneo del paciente. Encontramos que las correlaciones son en general bajas. Esto nos indica que cada indicador aporta información distinta sobre pacientes, lo que es positivo. No hay redundancias entre las mediciones. Después de entender relaciones internas, pasamos a revisar los valores atípicos, los casos que se pueden salir del patrón y pueden alterar la alteración médica. Y en esta parte analizaremos los valores atípicos, es decir, los registros que se alejan del comportamiento general de conjuntos de pacientes. Estos puntos representan casos clínicos fuera de los rangos esperados, pero no necesariamente errores. Muchos corresponden a pacientes con condiciones graves o metabólicamente inestables. Por ejemplo, aquí vemos la variable bluurea nitro, que mide los niveles de urea en sangre. En la mayoría de pacientes, los valores se concentran en rangos normales, pero también encontramos casos extremos que superan por mucho el promedio. Estos son indicadores de complicaciones renales severas que usualmente prolongan la estancia hospitalaria. Y es que algo muy similar ocurre con la glucosa. Los valores muy altos o muy bajos reflejan desbalances metabólicos, muchas veces relacionados con diabetes o estados de estrés agudos. Clínicamente, estos pacientes requieren monitoreo constante y ajustes terapéuticos, lo que también incrementa el tiempo de hospitalización. Y en el caso de la creatinina, los valores extremos indican deterioro renal. Es una variable crítica porque su aumento suele acompañar patologías complejas o tratamientos intensivos, lo que implica directamente en la gestión de camas y recursos. Entonces, más que simples alerts, estos puntos nos ayudan a identificar los puntos de mayor riesgo dentro del hospital. Dentro del punto de vista de gestión, reconocer estos casos permite anticipar los servicios que más se saturan y priorizar la atención a los pacientes más vulnerables. Después de revisar los valores extremos, quisimos entender qué diagnósticos están más asociados a estancias prolongadas. Esta gráfica resume el promedio de duración de hospitalización según el tipo de diagnóstico. Aquí observamos que hemodiálisis encabeza la lista, sería la desnutrición y la depresión. Estas son condiciones que por su complejidad implican mayor tratamientos más prolongados, continuos y un monitoreo estrecho del paciente. En cambio, los casos de enfermedad renal y de asma presentan estancias moderadas. Esto tiene lógica porque son patologías que suelen establecerse más rápido una vez el tratamiento es efectivo. Un dato interesante es la depresión. No es una condición física como las otras, pero se asocia con estancias intermedias, lo que resalta la importancia de la salud mental en la recuperación de los pacientes. Al terminar el análisis, algo claro fue que los datos no solo describen qué pasa dentro del hospital, sino que también nos ayuda a proyectar qué podría pasar si no se toman decisiones a tiempo. Exacto, por ejemplo, en prevención los resultados permiten hacer un seguimiento temprano a los pacientes crónicos. Si identificamos desde los datos quién tiene más riesgo de hospitalizaciones largas, podemos intervenir antes de que se necesite una cama. Y todo esto se traduce directamente en nuestra planeación, con los patrones de estancia que hemos encontrado. El hospital puede llegar a ajustarse para el hospital o para la disponibilidad de camas, y de esta manera nosotros vamos a evitar la saturación de áreas críticas. Además, todo este trabajo fortalece la gestión hospitalaria, permite tomar decisiones basadas en evidencia, no solamente en suposiciones, es decir, que las políticas internas y los tratamientos se diseñen con datos reales. Y ya en últimas, estas implementaciones muestran cómo el análisis de datos puede integrarse a la gestión clínica y de esta manera prevenir, planear y decidir siempre con lo mejor. Este award es el resultado final del proceso de análisis exploratorio que realizaremos con los datos del Hospital Marie Curie. Aquí reunimos la forma visual y dinámica de toda la información que obtuvimos en el proceso de para que los hallazgos no se queden en cifras o tablas, sino que también puedan ser interpretados fácilmente por cualquier persona del equipo médico o administrativo. Generamos este dashboard. En la parte superior están los indicadores generales del hospital. Por ejemplo,
Tenemos el número total de pacientes analizados que asciende a 100.000, un promedio de estancia hospitalaria de 17 días. Se incluyen 5 reingresos por paciente y además 30.755 centros médicos que forman parte del conjunto de datos. Esta información proviene directamente de la base de datos depurada que trabajamos en Python. Cada variable fue validada para evitar duplicados, inconsistencias o valores faltantes, de modo que el dashboard siempre se alimenta de datos confiables. Esto garantiza que los resultados se vean acá reflejados exactamente con lo que pasa en el entorno clínico. En esta sección podemos filtrar por género o por tipo de registro, lo que nos permite analizar subgrupos de pacientes de manera inmediata. Por ejemplo, al aplicar el filtro de género, vemos que las mujeres presentan acerca del 57% de los registros, mientras que los hombres un 43%. Esta diferencia, aunque no es enorme, puede ser clave para entender variaciones en diagnósticos o respuestas al tratamiento. Y justo acá abajo podemos observar la distribución de género según la duración de la instancia hospitalaria. Lo interesante es que aunque ambos géneros muestren un patrón similar, existen ligeras diferencias en la frecuencia de hospitalización más largas, lo que puede estar asociado con diferentes fisiológicas o tipos de enfermedades. En el centro encontramos la distribución general de la duración de la estancia hospitalaria. Este histograma representa cuántos pacientes se concentran en determinados rangos de días. La mayoría permanece entre 4 y 6 días y la curva cae lentamente, indicando que hay pacientes con estancias prolongadas, pero que esos casos son muy pocos y son los que más presión generan sobre la ocupación hospitalaria. Si miramos la relación entre la glucosa y la duración de la estancia, podemos observar que, aunque hay una correlación linealmente fuerte, sí hay un patrón claro. Los valores de la glucosa más extensos tienden a aparecer en pacientes que permanecen más tiempo hospitalizados. Esto puede verse a que los desbalances metabólicos suelen ir acompañados de complicaciones médicas que requieren mayor monitoreo. Aquí se presenta el promedio de duración de estancia según diagnóstico. Los resultados muestran que los pacientes con hemodiálisis son los que más tiempo permanecen en el hospital, seguido de los que presentan desnutrición o depresión. Esto confirma lo que encontramos en el análisis estadístico. Las enfermedades crónicas y los factores nutricionales o psicológicos son determinadamente aumentando el tiempo de recuperación. Acá debajo podemos encontrar los gráficos de Eulerius o valores atípicos. Estos son casos que se alejan de la tendencia general, pero no quiere decir que sean errores, sino simplemente son pacientes con condiciones extremas. Por ejemplo, en la distribución de edad y género, vemos que tanto hombres como mujeres presentan valores atípicos, aunque en proporciones similares. Este tipo de análisis permite identificar qué perfiles de pacientes representan, por decirlo así, los mayores desafíos clínicos. Desde el punto de vista técnico, este dashboard se alimenta de las tablas limpias exportadas desde Python. Cada métrica que se muestra aquí, como promedios, proporciones o distribuciones, provienen de cálculos automáticos generados durante el ELA. Lo conectamos directamente en Power BI, de modo que el usuario puede explorar los datos sin necesidad de código, solo aplicando filtros o navegando entre las visualizaciones. Eso es lo que vuelve tan fácil permite a los equipos hospitalarios dar la información en tiempo real, analizar tendencias por los diagramas, género, duración y tomar decisiones informadas sobre recursos, ocupación y planificación. Además, este tipo de herramientas ayudan a que los datos dejen de ser algo solo para un analista. Médicos, enfermeros o directivos pueden interpretar de inmediato qué está ocurriendo y actuar más rápido. Por ejemplo, si notan un incremento en los casos de desnutrición o en la duración del análisis, podrían ajustar los turnos de personal o revisar protocolos de ingresos. En resumen, este dashboard convierte un conjunto complejo de los datos en una herramienta viva para la toma de decisiones, en la conexión entre el análisis técnico y la gestión clínica, entre los números y las personas, porque al final cada punto, cada barra y cada gráfico aquí representa a un paciente, y entender estos datos es la forma más directa de mejorar su atención. Después de analizar miles de registros y transformar los datos del Hospital Marie Curie, entendimos que cada número cuenta una historia. Detrás de cada estadística hay un paciente, un médico y, por supuesto, una edición que puede cambiar el rumbo del tratamiento. Sí, y creo que eso fue uno de los aprendizajes más importantes del proyecto, que el análisis de datos no es solo un ejercicio técnico
o académico, sino una herramienta que pueda hacer más eficiente la atención médica, anticipar complicaciones y mejorar la gestión hospitalaria. Al comienzo solo veíamos una base de datos enorme, miles de filas, decenas de variables, formatos diferentes, pero al limpiar, visualizar y modelar los datos, descubrimos patrones que hablaban del día a día, de los hospitales, cómo se distribuyen, las estancias, qué factores pueden prolongar los tratamientos o qué necesitan los pacientes para un mayor seguimiento. Y justo ahí entra el valor del dashboard, porque convierte todo este análisis en una herramienta viva. Los médicos, los analistas, los administradores pueden consultar la información en segundos, entender qué está pasando y actuar a tiempo. Es la diferencia entre relacionarse y anticiparse. Lo más interesante de todo esto es cómo los datos se usan cuando se transforman en conocimiento que salvan tiempo, optimizan recursos y sobre todo en muchos casos pueden salvar vidas. Y todo esto parte de una idea simple, que los datos, cuando se tratan con rigurosidad y ética, pueden mejorar la calidad humana en la medicina, que no se trata solo de tecnología, sino cómo la tecnología puede servir al bienestar de las personas. Este fue nuestro análisis exploratorio del caso del Hospital Marie Curie, una muestra de cómo la ciencia de datos puede aportar a la salud y a la gestión hospitalaria, porque a la final, detrás de cada línea de código, siempre hay una historia que vale la pena contar. Gracias. Gracias.